onda, gente? ¿Todo bien? Bueno, hago este video por dos razones. Porque quiero y porque puedo, básicamente. Del primer concepto que quiero hablar es de la capilla peligrosa. Es algo que aparece por primera vez en La muerte de Arthur, un libro de Thomas Malory de 1485, que es la historia del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Y se basa en cuentos y mitos de franceses e ingleses antiguos, ¿no? Acá el héroe Lancelot en uno de los capítulos se encuentra con la hechicera Helawes en una capilla y ahí resiste los intentos de seducción de la hechicera a cambio de conseguir una espada sagrada y un paño mágico que necesita para sanar a uno de los vasallos que fue lastimado en una batalla, etc. También este concepto aparece en Tierra Baldía, que es un libro de poemas de T.S. Eliot, pero aparece en las referencias, una de las referencias que tiene como explicando cada poema, digamos, o dando como un contexto, aparece una referencia a Jessie Weston, que es una folclorista inglesa, una academicista independiente, que estudió los mitos artúricos y habla en su libro del ritual al romance de la capilla como un resto de un ritual de iniciación en estos mitos artúricos. Un viaje al reino de la muerte donde se pone a prueba la resistencia física y mental de un novicio. Aparecen en distintos cuentos, por ejemplo, las características de que una mano negra apaga las velas, hay voces extrañas y amenazantes, y la impresión general de que están interviniendo fuerzas sobrenaturales en esta aventura. Y a través de esto ella revela vínculos entre los textos artúricos y mitos precristianos y paganos. Por otro lado, Patrick Harpur, un escritor inglés, en un libro llamado Realidad Daemónica, habla sobre varios tipos de iniciación a realidades liminales, realidades no normales, no habituales. Algunas como la experiencia chamánica de muerte y renacimiento, como puede ser una experiencia de ayahuasca, y otras más espontáneas como los sueños, dándole a esta última la característica de iniciación inversa, donde el otro mundo es el que penetra este mundo. El resultado siempre es que el receptor desarrolla un sentido mayor del otro mundo. La realidad se llena de sincronicidades, de trascendencia, de paranormalidad y la iniciación orientada hacia un objeto paranormal, estas sincronicidades que suceden y captan la atención de la persona que la está atravesando, se transforma en una búsqueda. Por otro lado, Terence McKenna, un escritor, un etnobotánico psiconauta estadounidense de la década del 60, en una charla sobre la transmutación psicodélica de la experiencia humana, cuenta un viaje intenso que tuvo en el año 88, dice así: cuando algo sucede en tu vida y todo comienza a encajar, a tener sentido, ya que parece venir desde el exterior y decir que o te estás volviendo loco o eres el foco de una conspiración universal que te lleva a un avance inimaginable. En el camino de la verdad mistérica pasás por etapas de puro amor, campos geométricos coloridos en movimiento, vidas pasadas, lo que sea. Y cuando finalmente llegas a la cosa, te das cuenta que has llegado porque finalmente te quedas mudo del asombro en presencia del coincidentia oppositorum, unión de los opuestos. Por otro lado, Robert Anton Wilson, un novelista estadounidense, ensayista, psicólogo ocultista, investigador de teorías de conspiración, dice en el prólogo del libro Disparador Cósmico del 77: en la investigación de conspiraciones ocultas, finalmente uno se enfrenta a una encrucijada de proporciones míticas, la capilla peligrosa, y uno sale de ella o paranoico o agnóstico, no hay tercera opción. La capilla, al igual que la misteriosa entidad llamada Yo, no puede ser ubicada en tiempo y espacio, es ingrávida, insípida e indetectable por instrumentos ordinarios. De hecho, como el ego, incluso es posible negar su existencia, y sin embargo, aún más similar al ego, una vez que estás dentro de ella, no parece haber ninguna salida hasta que pronto descubres que has sido atraída a la existencia por el pensamiento y que no existe fuera de este. También agrega: todo lo que temes está esperando con mandíbulas babeantes dentro de la capilla peligrosa, pero si uno va armado con la vara de la intuición, la copa de la simpatía, la espada de la razón y el pentáculo del valor, encontrará allí la medicina de los metales, el elixir de la vida, la piedra filosofal, la verdadera sabiduría y la pura felicidad. Aquí, el lenguaje del mito es poéticamente preciso. Sin la espada de la razón perderás la cordura. Sin la copa de la simpatía perderás el corazón. Incluso, más notable, sin la vara de la intuición puedes estar parado frente a la puerta durante décadas sin notar que has llegado. Probablemente estarás pensando que solo estás esperando el autobús, vagando de una habitación a otra buscando tus cigarrillos, viendo la TV o leyendo algún libro críptico. La capilla peligrosa es engañosa en esa forma.
También en su libro Lógica tal vez, del año 2003, retoma la idea y la expone como una etapa en la búsqueda mágica mistérica donde los mapas que se tienen ya no son correspondientes o son inadecuados para el territorio donde se está. Y ahí introduce la figura de un aliado que da la sensación de ser un ayudante sobrenatural algunas veces o una parte de uno mismo tratando de salvarse de la locura. También me gustaría hablar del concepto de anamnesis. Viene del griego, significa recuerdo. Ana es sobre o contra, como en la palabra analogía o anacronismo. Mneme significa memoria, como en amnesia o mnemotécnico. Y sis significa acción, como en crisis o dosis. Aparece por primera vez en el diálogo de Platón Menón, que está dentro de los diálogos Protágoras, donde Sócrates y Menón discuten sobre el principio heurístico, o sea, el arte del descubrimiento. Está relacionada a la palabra eureka, por ejemplo, de encontrar algo, que es lo que dijo Arquímedes cuando descubrió una fórmula para medir el volumen de una superficie irregular. Menón argumenta que es imposible conocer a menos que se conozca de alguna manera lo que ya se está buscando. No es posible investigar lo que ya se sabe. Si se conoce, ¿para qué investigarlo? Ni es posible conocer lo que no se sabe, puesto que no hay conocimiento de su existencia ni cómo saber que se ha hallado. Platón responde a esto con el concepto de reminiscencia, que es un tránsito entre la presencia de la cosa en el mundo real, del mundo imperfecto, a la reminiscencia o recuerdo del mundo de las ideas. Esto implica una persistencia del alma en el mundo de las ideas, es decir, que se traiga esa información desde ese otro plano. Lo que se conoce como metempsicosis, es decir, un proceso del alma en el más allá. Es una doctrina pitagórica, órfica, aceptada por Platón, Plotino y otros autores de la época. Por otro lado, Philip K. Dick, un escritor estadounidense de ciencia ficción, escribió Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es en lo que se basó Blade Runner, El hombre en el castillo, un montón de novelas importantes para la ciencia ficción de la segunda mitad del siglo XX. Tiene una experiencia en el año 74. Va al dentista y le dan pentotal sódico. Es un barbitúrico, sedante y anestésico y tiene un potencial hipnótico. A veces se le dice suero de la verdad. Cuando vuelve a su casa el efecto se va, entonces llama para que le traigan más. Cuando le traen más, abre la puerta y ve a una mujer con un colgante de un ictus, que es una mandoria horizontal, un Vesica Piscis. Es un acrónimo básicamente que significa Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, que usaban los primeros cristianos y los primeros gnósticos para identificarse entre sí antes de la legalización del cristianismo en el año 300 por Constantino, durante la época que el cristianismo era ilegal. En el momento de ver este colgante, Dick es arrebatado por una visión, un recuerdo, y se ve a sí mismo como un cristiano primitivo llamado Tomás. Dice: una luz rosada emanaba del colgante, una luz inteligente, una epifanía, como si hubiese estado loco toda mi vida y de repente me hubiese vuelto cuerdo. Seguido de esta experiencia, Dick tiene por días delirios apocalípticos, va y vuelve entre las dos realidades y tiene episodios de xenoglosia, es decir, hablar una lengua extraña, o por lo menos parecer que lo está hablando. Más tarde, en el 77, él escribe unas cartas a una psiquiatra amiga de él llamada Joan, donde cuenta que durante un estado hipnagónico, es decir, un estado entre la vigilia y el sueño, tiene revelaciones de ser testigo de un enfrentamiento cósmico cuyo teatro era en las arenas de la historia, dice él, entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz, y que él era un hijo de luz que había recordado su identidad y que a través de esto había conocido a su padre, el programador, llamado Valis, o Sistema de Vasta Inteligencia Viva, que esto va a ser una novela que él va a publicar en el año 81. También una de sus esposas cuenta que durante el año 75, habían comenzado a tener la sensación de un peligro real. Su radio captaba voces extrañas, ruidos extraños, la puerta de su casa había sido forzada. Y empezaron a sospechar que la CIA los estaba siguiendo por haber interceptado una carta de un científico soviético durante plena Guerra Fría. Tiempo después, intercambiando correspondencia con Leslie Ortein, un neurólogo, Philip K. Dick llega a la idea de cerebro oposicional, bilateral, con dos mentes, y deja de interpretar la experiencia que había tenido como una posesión mística y pasa a interpretarla como la idea de una mente disociada. Dice:
Ya no creía que la voz de Valis fuera un extraterrestre, Dios, Elías o el Espíritu Santo, sino que procedía de mi cerebro. A través de esta idea llega Julian Jaynes, un psicólogo, quien planteó que el hombre arcaico era capaz de oír voces procedentes del hemisferio derecho, que es el que está involucrado en la comprensión de las intenciones del otro hablante y los componentes emocionales, es decir, no es la parte racional, si se quiere, del cerebro, y que a través de esta comunicación el hombre arcaico podía comunicarse con dioses y con vidas pasadas. Dick encuentra en esto una nueva explicación suficiente a la experiencia que había tenido unos años antes. Otra explicación posible que encuentra Dick viene de la temprana muerte de su hermana melliza, y algo que se llama el trauma del gemelo fantasma. Según él, su hermana queda agazapada en su sinapsis a través de la culpa y trae así de vuelta una idea gnóstica que es la de los gemelos primordiales, que es un mitema que va a aparecer en varias culturas, por ejemplo Rómulo y Remo, el mito maya de Xbalanque y Huanapú y Castor y Pollux, por dar algunos ejemplos. Más tarde como dije antes, él va a escribir una novela llamada Valis, donde el personaje con características muy similares a Philip K. Dick termina dividiendo su mente en dos.